Damos gracias al Señor primeramente que nos ha correspondido en este mes, hermanos, estar a cargo del culto misionero, y ha sido de mucha responsabilidad para nosotros, hermanos. Un gran compromiso delante del Señor y de los siervos también. Y gracias por los hermanos que ayer también estuvieron colaborando aquí, estuvimos trabajando, estuvimos todo el día, gloria al Señor, pero con gozo, con alegría, hermanos. No nos cansamos, estuvimos compartiendo algunos testimonios también ahí, gloria al Señor, mientras trabajábamos. Y eso es bueno, hermanos, que compartamos. Así que este culto misionero hemos estado trabajando y ustedes verán que aquí detrás mío hemos hecho una representación del tabernáculo. Gloria al Señor. Y sinceramente estábamos luchando bajo qué tema, ¿no? Gloria al Señor. Porque hay muchos títulos, muchos nombres hermosos, lindos, pero basado en ese versículo que leíamos de Éxodo 25:8, elegimos la porción que dice para mí, o sea, para Él. Gloria al Señor. Así que ese va a ser el título de nuestro culto misionero, para mí. Usted piense que el Señor le está diciendo a usted para mí. Gloria al Señor. Que Él le está diciendo a su corazón, lo que hagas es para mí. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, hay unos hermanos ahí que van a mí me corresponde la parte de lo que es madera, digamos, del tabernáculo, así que hay unos hermanos que van ahí entregándole unos señaladores para que usted también lleve esa carga y no se olvide de esta enseñanza, hermanos, que sinceramente le hemos venido preparando, hermanos, pero queremos que el Señor sea el que nos siga instruyendo y enseñando. Así que vamos a primeramente recordar que este tabernáculo que está aquí, hermanos, no era solamente esta edificación, podríamos decir, o esta tienda de campaña, porque recuerden que esto se desarmaba y se montaba nuevamente. También había otra superficie que se llamaba el atrio y que tenía un cortinado alrededor o una cerca perimetral que tenía unas telas, ¿no? Para que no se viera adentro justamente. Bendito el Señor. Sobre eso no vamos a hablar pura y exclusivamente sobre esto porque es un tema largo, hermanos. Nosotros miramos y tratamos de reducirlo lo máximo y pedimos también al pastor que nos ayude en eso para que nos dé un tiempito, gloria al Señor, pero vamos a tratar de ser lo más preciso, hermano. Amén. Gloria al Señor. Quisiera recordarles que en el tabernáculo había esa cerca perimetral y había una puerta de ingreso. Esa puerta de ingreso era mucho más ancha que esta puerta de ingreso que está aquí. Gloria al Señor. Y siempre se ha hablado y se ha compartido de que aquella puerta es la puerta de la oportunidad que nos da Dios de poder conocerle a Él. Que para todos hay oportunidad y nosotros le damos gracias por eso al Señor. Había otros muebles, el altar de bronce, el lavacro, y nosotros nos centramos en esto porque vimos que hay mucha enseñanza también espiritual para nosotros, y es por eso que veíamos, hermanos, que primeramente el Señor escogió una tribu para que le sirviera a Él, y esa tribu fue la tribu de Leví, y que ellos no tenían un lugar, una promesa de parte de Dios de dónde iban a morar cuando estuvieran en la tierra prometida. En cambio, las otras tribus sí tenían su promesa de que iban a tener su lugar donde ellos establecerse. Pero Dios le había dado a esa tribu que
tenían que darle también un lugarcito para que ellos estén en medio del pueblo para predicarle la palabra. Gloria al Señor. Y yo creo que eso Dios nos está permitiendo a nosotros también en este mundo, de que por ahí no somos de, algunos hermanos son de distintos países, pero que están buscando su lugarcito, y yo creo que la oportunidad que Dios da es justamente de que no tendremos tierra, no tendremos lugar donde estar firme, pero sí compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces, Dios, que es un Dios de orden, nosotros vemos que el Señor escogió una tribu, que le dio esa orden a Moisés, que escogió a 2 hombres para que hicieran todo, podríamos decir, los capataces de ese trabajo, de esa inmensa obra, para que ellos tuvieran el control de todo. Cada uno tenía su trabajo específico, y esos hombres fue Aholiab y Bezalel. Amén. Entonces esos hombres encomendados con ese trabajo, dice que Dios lo capacitó a ellos y le dio más sabiduría de la que tenían. Por eso que el pueblo, los pueblos alrededores, los pueblos vecinos, los pueblos cananeos, se asombraban de la sabiduría de este pueblo, de lo que estaban construyendo, que era algo novedoso, algo que todavía ni se había inventado, pero que ya ellos lo estaban haciendo. Bendito el Señor. Entonces vamos a ver, hermanos, que este tabernáculo, ustedes van a ver que yo les dije, la puerta de ingreso estaba por este lado. Amén. Sí, la puerta de ingreso estaba de este lado, porque la Biblia habla de que Moisés y Aarón eran tribus que estaban alrededor del tabernáculo, pero había una tribu especial, la de los levitas, que estaban alrededor del tabernáculo, estaban lo más próximo al altar, podríamos decir. Bendito el Señor. Es por eso que yo meditaba en esto y le daba gracias a Dios, porque cuando los del mundo nos dicen oren por tal, porque Dios le escucha a ustedes. Gloria al Señor. Eso está diciendo que estamos más cerca por la misericordia de Dios de su altar. Bendito el Señor. Entonces, la puerta estaba aquí porque dice la Biblia que Aarón y Moisés estarían al este, en la puerta. Y entonces la orientación que le dimos nosotros es justamente hacia el este, o sea, hacia allá. ¿Por qué ese capricho? Quizás lo podríamos haber hecho hacia el otro lado. Recuerden que ellos salían de un pueblo en el cual adoraban al dios Sol, a Ra. Entonces, ¿el sol de dónde sale? Sale del este. Y si la puerta estuviese de aquel lado, ellos verían el sol y quizás alguno traería recuerdos del pasado. Dios, que es tan sabio, gloria al Señor. Dios, que es tan sabio, dijo, ustedes le van a dar la espalda a esa religión, a ese Dios, pero entonces me adorarán a mí, buscarán mi rostro. Bendito el Señor. Entonces la puerta estaba del lado este, y este tabernáculo era un rectángulo que medía 13 metros 50 de largo. Lo hicimos a menor escala porque no nos alcanzaba el espacio. Amén, tengan en cuenta eso, hermano. Gloria al Señor. También por 4,80 de ancho y de alto 4,50. Y usted fíjese que los hebreos no tenían una gran estatura. En cambio los egipcios sí. Pero sin embargo Dios le dijo que hicieran de 4,50 metros de alto. Gloria a Jesús. Y en la entrada, cuando estaba en el atrio, allá el que quería entrar tenía que inclinarse para poder entrar. Eso habla de humillación, de rendirse. Gloria al Señor. Pero sin embargo aquí, ya estando aquí, está hablando de que uno puede entrar. Por eso que en 1 de Pedro 2,9 dice, mas vosotros sois real sacerdocio. Entonces, como sacerdotes podemos entrar a ministrar al Señor.
pero todo tiene su límite, hermanos. Bendito el Señor. Fíjese que dice que este tabernáculo fue hecho de 48 tablas de oro, o sea, la tabla eran de madera de acacia y estaba recubierta de oro. Entonces, tenía 20 de un lado y del otro 20, y atrás 8 tablas, que hacían como un cajón, ¿no?, con 3 paredes únicamente. Bendito el Señor. Esas tablas, tratamos de representarla ahí al fondo, las tablas que están ahí detrás, ustedes van a ver que están apoyados sobre como 2 ladrillos ahí de plata. No sé si lo pueden ver ustedes ahí. Gloria al Señor. Entonces, ¿sabe por qué estaba eso? Porque el tabernáculo, ellos recuerden que estaban en el desierto. Estaban en el desierto. Y como ellos estaban en el desierto, este tabernáculo, como yo siempre digo, eso era una tienda de campaña que se armaba y se desarmaba en el momento que Dios ordenaba. Y vamos a ver, ellos sabían la señal cuál era. Todo el pueblo sabía. Bendito el Señor. Yo no sé si quieren correr el mueble hacia un costadito. Gloria al Señor. Hacia allá, ¿no? Hacia los músicos. O acá, si quieren. Un poquito más. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esas 2 como planchas ahí de metal, de plata que están ahí abajo, eran las basas, lo que se llama las basas sobre las cuales estaban apoyadas esas maderas. Cada tabla tenía 2 basas sobre la cual apoyarse. Usted diría, ¿y por qué no la hicieron 1? No sé, pregúntele a Dios por qué no. Pero dice que había 96 en total. Recuerden que había 48 tablas y las basas eran el doble, 96. Gloria al Señor. Vamos a ver también, hermanos, ahí respecto de la puerta, en Éxodo, hay un hermano que está encargado después, le va a explicar toda la parte de las telas, ¿no? En Éxodo 36 dice que esta fue hecha de 5 columnas de madera de acacia cubiertas de oro y sostenidas por sus basas de bronce. Aquí al frente no era de plata, era de bronce. Las mismas que están ahí, las bases o las basas, eran de bronce. Las maderas eran las 5 columnas esas que estaban ahí, y según pudimos investigar y encontrar, decían que eran respecto de los 5 dones en la iglesia. Bendito el Señor. En esta puerta, yo les hablé de los levitas. Los levitas trabajaban fuera, en el atrio, en el patio. Pero los sacerdotes, recuerden que habían levitas los que ayudaban, los sacerdotes los que ministraban en el tabernáculo, y el sumo sacerdote, que era el que podía entrar allá al lugar santísimo una vez al año. Pero había una persona o un personaje importante que era el que podía entrar en cualquier momento, que era Moisés. Fíjese, entonces, volviendo a la puerta, que eran de 5 columnas, que representan también los escritores de la epístola: Pedro, Pablo, Santiago, Judas y Juan. Bendito el Señor. Los sacerdotes podían ingresar hasta este tabernáculo y ministrar al Señor, a la primera habitación. Este tabernáculo tenía 2 habitaciones. La primera, el lugar
santo y la segunda el lugar santísimo. Este lugar santo, ustedes van a ver que ahí hay 3 muebles. Y eso lo vamos a ver después, más tarde. Viendo que estas tablas ya estaban apoyadas sobre sus basas, también vamos a ver que este fundamento de plata es símbolo de la expiación de Cristo, que es la base para edificar y mantener su cuerpo, o sea, la iglesia. Las tablas eran separadas de la tierra por medio de estas basas. Vuelvo a decirle, estaban en el desierto y ese tabernáculo, recuerden que era santo, no podía estar en contacto con la tierra. Entonces esas basas servían de separación. Recuerden que la tierra continuamente está en pecado y el pecado dice que es separación con Dios. Entonces ese tabernáculo santo tenía que tener esa separación. Todas juntas pesaban 4 toneladas de plata, más o menos. La plata era el dinero de la expiación. Este fundamento de plata es símbolo de la expiación de Cristo, que es la base para edificar y mantener su cuerpo, la iglesia. Otra cosa que podríamos ver aquí son las maderas de acacia. Y hay muchos comentarios respecto de eso, y uno que me interesó, me gustó, fue respecto de que esas acacias estaban plantadas en la tierra un día, pero que un día el Señor los necesitó, gloria al Señor, y tuvieron que ser cortadas de la tierra para poder estar en su tabernáculo, gloria al Señor. Para mí fue un mensaje muy importante porque así hizo Dios con nosotros. Dios nos necesitó para algo y nos tuvo que cortar de la tierra. Nos tuvo que cortar muchas amistades, muchos vicios, trabajos que no servían, que no edificaban para que le sirvamos. Gloria al Señor. Pero dicen que estas maderas de acacia sí sirvieron para el tabernáculo. Para los planes de Dios. Gloria al Señor. Por eso que dicen, sus raíces estaban en la tierra, pero ya no pertenecían a la tierra, porque habían sido cortadas. Así la cruz de Cristo no solamente separa a los creyentes de su pecado y la ira de Dios, sino que separa también del mundo de su antigua manera de vivir. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, estas maderas de acacia eran importantes para el tabernáculo. Yo meditaba porque a veces uno dice, yo no sirvo para nada, no puedo ayudar en la iglesia, pero si estamos es porque algo podemos hacer. Gloria al Señor. Las tablas del tabernáculo, entonces, eran 20 a los lados y 8 detrás, fueron hechas madera de acacia y cubiertas de oro. Fíjese que todo el mobiliario, los utensilios, las paredes, donde se usó madera, siempre fueron cubiertas de oro. Siempre cubiertas de oro. Y eso es algo importante, hermano. Entonces, vamos a ver de este lado, hermanos. Algunos verán por ahí, en este lugar, del lugar santísimo. Ustedes van a ver que tienen como unos anillos y unas barras que están pasando por ahí. Esas son las barras que están uniendo una tabla con la otra. Eso habla de unidad en la iglesia. Amén. Y vemos que hay 4, pero en realidad son 5. La quinta dice la palabra, la Biblia, que era invisible, que iba por el centro de la madera, que nadie lo podía ver. Fíjese que las 4 se ven y están uniendo y sosteniendo las tablas, pero sin embargo la que no se ve
también está haciendo su trabajo ahí. Y yo creo que mejor, porque dice que unía todas las tablas de principio a fin. Y eso habla de Cristo también en su iglesia, de que Él une. Amén. Por eso es que la unidad es importante en la iglesia, hermanos. Bendito el Señor. Ustedes van a ver que todas las barras y los aros que están ahí sujetando esas barras tenían que ser de oro también. Todo de oro. No podía haber nada que demostrase que fuese de aquí, de la tierra. Recuerden que el oro habla de divinidad. Entonces, volviendo a estas barras, dice que las cuatro visibles representan la organización de la iglesia. Fíjese, no habla de quién es el presidente ni nada de eso. Dice doctrina, o sea, enseñanza. Dice comunión. Dice partimiento del pan y las oraciones. Eso dice que es la organización de la iglesia, las cuatro que se ven. Y fíjese que la barra invisible representa a Cristo que mora en cada creyente por el Espíritu Santo. Así que entonces, hermanos, vemos eso ahí y ya entendemos un poquito por qué Dios a veces trata duro con nosotros. Porque la palabra a veces como que es dura para nosotros. Porque Dios está enseñándonos, hermanos. La doctrina, recuerden que la enseñanza o instrucción que recibimos a través de la palabra. Volviendo a este lugar, vemos acá los muebles que después vamos a compartir un poquito. Gloria al Señor. Y yo quisiera dejar ya por este lugar a nuestro hermano Oscar Colque, que él tiene la segunda parte, y después vuelve mi persona nuevamente para la tercera. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis queridos hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Y continúo con la enseñanza de mi hermano, y que vemos la palabra de Dios cuando Dios le dice: harás conforme como te fue mostrado. El arquitecto y diseñador de esto fue Dios mismo. Dice que no fue enseñado por hombres, sino por Dios mismo. Después dice la palabra de Dios que era un lugar santo, que iba a ser trasladable y portátil. Bueno, el hermano había hablado de las basas, ¿no? Toda la explicación. Ahí nosotros la habíamos puesto con los caballeros, con la ayuda de los jóvenes. La barra transparente, esa no sé si usted la ve como un hilo, esa es la barra transparente. Esa es la barra transparente que significa la comunión con Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios le dio sabiduría y gracia a dos hombres, y los demás ayudaban, pero a voluntad, porque esto no es obligación, esto es a voluntad. Nada podemos hacer por obligación. Vamos a mostrar algo de la palabra de Dios, que dice que arriba del tabernáculo, podremos decir el salón, porque el tabernáculo en general era todo, el atrio, el patio era todo, pero acá estamos explicando el salón, de lo que significa. Esta tela blanca que usted ve aquí, son 10 telas que iba primeramente arriba de la estructura, de las columnas y de la madera de acacia. Eso significa los 10 mandamientos que Dios estableció al hombre. Por eso Dios dice muchas veces no. Son los 10 mandamientos que Dios estableció. Pero dentro de estas 10 cortinas había también color púrpura. Usted lo está viendo acá, color púrpura, que significa reinado, reyes. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después, acá lo hemos puesto flojito. ¿Se salió? Vemos
Tengo que entrar adentro. Vemos el color azul, sí, si me pueden colocar. Vemos el color azul, que significa Hijo de Dios. Porque el azul significa el Hijo de Dios que vino del cielo. ¿Recuerda esa palabra que Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, qué dijo Dios a Jesús? He aquí el Hijo de Dios, mi amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que el tabernáculo habla de 10 cortinas de lino torcido, que significa hombre perfecto, pureza, santidad. Jesucristo es un hombre perfecto, intachable, no hay pecado en él, no hay falta en él, intachable. Primero iban entonces las 10 telas de lino torcido, púrpura, y también estaba el carmesí, siervo de Dios. Siervo de Dios. Después de esto, Dios le dice, hará 10 cortinas, arriba primero, y abajo con obra primoricia de querubines. Obra primoricia de querubines. Esto, hay dos cosas muy importantes. Los querubines no lo vamos a ver por fuera. En la entrada que el hermano hablaba, acerca de las 5 columnas, acerca de las cortinas, acá no vemos querubines. ¿Usted se dio cuenta qué significa eso? El significado que la gloria de Dios está dentro. Para entrar acá adentro hay que estar convertido. Para entrar acá adentro hay que estar arrepentido. El pecador no puede entrar por acá. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que ser convertido. ¿Por qué? Porque cuando yo entre, voy a ver hacia arriba la gloria de Dios. Y eso nos dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestras vidas. Debemos mirar siempre hacia arriba, porque abajo era la arena. Dice que Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que está santo es. Otra cosa que yo le quería decir es que esto representa 11 cortinas de pelo de cabra. Arriba de la cortina de lino torcido, de púrpura, de carmesí y de azul, estaban las 11 cortinas de pelo de cabra. ¿Sabe qué significa esto? Expiación, redención, justificación. Somos justificados por Jesucristo, somos limpiados por Jesucristo. Esto nos representa a Jesucristo. Entonces venía esto, y después venían, notemos la diferencia, que estos son cortinas, 10 cortinas, 11 cortinas, y Dios empieza a decirle cubiertas. ¿Por qué dice cubierta? Yo decía, ¿por qué dice cubierta? Porque la cubierta cubre. La sangre de Jesucristo nos cubre. La sangre de Jesús te cubre. Ya no te mira como un pecador, te mira como un amigo. Por eso la sangre de Jesucristo, que representa esto, dice que era cubierta de carnero de rojo. Carnero color rojo, eran teñidos. Eso significa expiación. Jesucristo fue puesto como el cordero en la cruz del Calvario. Fue entregado por única vez y para siempre. Así que somos justificados por el pelo de cabra, y esto nos da redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y después dice, harás una cubierta de pieles de tejones. Este color gris que usted ve acá es la piel de tejones. Es un animalito que en el desierto se lo conseguía, y que yo he leído y estudiado, es parecido al oso hormiguero de la Argentina. Lo que pasa es que no tiene trompa, sino que su trompa es más cortita. Pieles de tejones, harás una cubierta. Acá ya no habla de cortina, sino de cubierta, cubrirás. Y esta cubierta era sin atractivo, esta cubierta era opaca, esta cubierta era fea, horrible. Esto nos habla de Isaías 52, 53. En el capítulo 2 dice, sin atracción.
Era sin atractivo Jesús. Lo hemos visto despreciado y desechado. Dice que su rostro era desfigurado. Esto no habla de Jesucristo. Jesucristo por fuera, exteriormente como hombre, usted lo ve en la cruz del Calvario golpeado por los soldados, su rostro era desfigurado, su barba era quitada, lo empujaron, lo insultaron, lo menospreciaron, lo escupieron, lo azotaron. ¿Pero sabe por qué? Por nuestras causas. Y algo que más me impresionó, esto representa la vida de Jesucristo. Algo que más me impresionó en Filipenses, que dice acerca de este tejón, que él fue despojado, se despojó a sí mismo. Nadie lo obligó, nadie le dijo, tenés que ir a la cruz, porque él tenía millones de ángeles para que lo salvaran, miles de ángeles. Y yo quiero acá, dijo Jesús, yo mando millones de ángeles y me vienen a rescatar, pero yo debo obedecer al Padre, debo de obedecer, debo de hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Y en Filipenses capítulo 2, usted lo va a estudiar en su casa, dice, se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo, fue obediente hasta la muerte en la cruz. Él se entregó, nosotros vamos a ser humillados, no tenga miedo, nosotros vamos a ser humillados, pero Jesucristo nunca fue humillado. Él se entregó a sí mismo. Entonces, terminamos con esta cubierta y vamos a entrar al lugar santo. Como yo le dije, estas 5 columnas, como dijo mi hermano Ángel, representan los 5 ministerios: apóstol, profeta que siempre va a señalar la verdad, evangelista que lleva la cruz, a la gente la lleva a la cruz, pastor que siempre va a decir, alto, esto está mal, alto, esto no te conviene, alto, maestro. Las 5 columnas, maestro, es el que enseña, se mete en los lugares más insólitos donde nadie puede entrar, ese es el maestro. Pero el apóstol toca todos los ministerios. El apóstol puede ser de evangelista, puede ser de profeta, puede ser de maestro, puede ser de pastor. Ese es un ministerio completo que Dios le ha dado. Muchos hombres de Dios que no están en la Biblia, pero nosotros lo conocemos, que fue uno de los presidentes de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Entonces, dije, entro por esta cortina sin obra de querubines. No hay querubines acá. Entro, ya convertido, limpiado por todas las cortinas que he explicado, lavado, limpio, justificado. Entro y me encuentro con los querubines. Dice que el sacerdote debía mirar hacia arriba y contemplar la gloria de Dios, porque este lugar solamente puede entrar el convertido, el arrepentido, el que fue justificado, el que fue lavado por su sangre, el que derramó su sangre y reconoció que Jesucristo solamente salva. Y entramos al lugar del velo. Vemos 2 querubines en el velo. Estamos dentro del lugar santísimo. Vemos 2 querubines. ¿Por qué Dios dijo 2 querubines harás? ¿Recuerdan el Génesis cuando Dios le dio una ordenanza a Adán y a Eva? Le dijo, no comerás del fruto. Ellos desobedecieron a Dios. ¿Y qué puso Dios? 2 querubines puso, con espada de fuego, como diciendo, acá ya no entran más, desobedecieron. Entonces el velo tenía 2 querubines que representa la santidad de Dios, la autoridad, la gloria de Dios, el poder de Dios representa esos 2 querubines. Y cuando el sacerdote entraba, se encontraba con esto: los querubines, lino torcido, hombre perfecto, púrpura, el azul, hijo de Dios,
y también estaba el carmesí, color rojo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y dijo: entrego mi espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Eso significa que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo, no por medio de nuestras obras, sino por medio de Jesucristo. Se rajó de arriba hacia abajo. Y dice que los muertos en Cristo resucitaron y que muchos fueron, dice la palabra de Dios, que muchos fueron a contarle lo que había sucedido. Y el centurión dice que hubo un gran terremoto, se movieron todas las cosas. Dice que el centurión dijo, y los que estaban cuidando a Jesús dijo: ahora sí reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Ahora sí reconozco que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de morir Jesús en la cruz del Calvario, tuvo que llevar una corona de espina como rey. ¿Se acuerda que le decían: tú que eres rey de los judíos? Y se burlaron y le pusieron el manto del rey. Un manto de rey le pusieron púrpura, le pusieron a Jesús, y una corona le pusieron. Y le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Y tú eres el rey de los judíos. Y dijo: tú lo has dicho. Y con esto es terminado, hermano, que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de todo, pero absolutamente todo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por nosotros lo hizo, por amor a nosotros. Ese amor eterno que nunca se puede comparar. Ahora seguirá nuestro hermano Ángel, seguirá explicando los utensilios. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos siendo edificados, hermano? Gloria al Señor. Sí, todos estamos siendo edificados, hermanos. Gloria al Señor. Una vez que ya teníamos explicado las dos habitaciones estas, el lugar santo y el lugar santísimo, vamos a ver que el lugar santo representa los lugares celestiales donde el creyente está sentado por la fe en Cristo. Él era el lugar donde el sacerdote ministraba. Por eso le decía de 1 de Pedro 2:9, que el Señor dice que mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, como explicaba nuestro hermano, solamente los que se arrepintieron, los que fueron regenerados, los que tuvieron ese nuevo nacimiento, pueden ingresar a este lugar. Bendito el Señor. Nuestro privilegio ahora es entrar a la presencia de Dios y ofrecer sacrificios espirituales. Y vamos a ver que hay unos muebles ahí, que eso lo vamos a ir detallando. Dios no solamente salva a los pecadores, sino que hace de ellos adoradores. Amén, hermanos. Gloria al Señor. En el lugar santo encontramos, primeramente aquí, la mesa de los panes de la proposición. Vamos a ver el candelero de oro que está allá al fondo y el altar del incienso. Fíjese que sobre el primer mueble que le hablé, sobre los panes, la mesa, contiene 12 panes. Está hablando ahí, como habla en Éxodo 25, de las 12 tribus. Cada pan representa una de las tribus. Esa mesa también estaba revestida de oro. Era de madera de acacia, pero estaba revestida de oro. Hay un detalle en cada uno de los muebles, que todos tenían unas varas para ser transportadas. Y mientras estábamos ahí cantando al Señor, yo estaba mirando, hermanos, que ahí en el libro de Números, capítulo 2,
capítulo 3, habla respecto de los levitas. Y ahí vamos a ver la posición que estaba cada uno, como por ejemplo dice Números 3:23, habla de la familia de Gersón, dice que iba a estar al oeste. En Números 3:29 dice que la familia de Coat iba a estar al sur, o sea, tomando siempre la posición del tabernáculo. Al norte iba a estar la familia, el linaje de Merari, y la que iba a estar siempre al este era, como dije antes, la de Moisés y Aarón. Esas dos familias siempre iban a mantener esa posición al frente, cerca de la puerta. Veíamos también que para el trabajo de transportar, armar y limpiar y cuidar y todo eso, estaba asignada la familia de Leví, la que los levitas, para poder servir al Señor, tenían que tener una edad de 25 años y servían hasta los 50. Una vez que estuvieran 50, solamente podían ministrar en la puerta, ayudando, colaborando, estando en la guardia, porque eso era custodiado continuamente. Ustedes imagínense el valor que tenía todo eso en oro, y que estaban en el desierto y que habían saqueadores. Entonces, cada una de esas familias se encargaba de transportar lo que es el mueble, lo que es las cortinas, lo que eran las maderas, las tablas. Cada uno tenía su función. Y fíjese que ahí mismo el número explica bien claramente que los únicos encargados de entrar y cubrir los muebles, tanto los que estaban aquí en el tabernáculo, en estas dos habitaciones, eran los de la familia de Aarón. Eran los únicos que podían entrar, cubrirlo, y ellos no la transportaban. Habían otras familias que estaban encargadas de transportar esto. Los que entraban para transportarlo, ellos no podían ver esos muebles. Y el Señor les aclara, por si había algún curioso, vio que siempre hay, para que no mueras, decía. Entonces vemos, hermanos, que Dios tiene escogido para cada tarea, para cada trabajo, a alguien. Amén. Entonces vamos a la mesa de los panes, ahí Éxodo 25 del 23 al 30, explica cómo fue hecha. Tenía 90 centímetros de largo, 45 de ancho y de alto 70 centímetros. No era muy alta ni muy elevada para tener esos panes. Hay algunos que dicen que los panes estaban colocados así como tenemos puesto ahora. Hay otros que dicen que iban de dos en dos hasta completar. Nosotros la dejamos así porque nos pareció lo más correcto, digamos, ¿no? También vamos a ver que la madera representa a Cristo glorificado en los cielos. Fíjese que dice el hombre de Cristo Jesús, el hombre. Él vino a esta tierra, se hizo hombre, pero él no perdió su poder, como explicaba nuestro hermano. Él tenía esa autoridad, pero se hizo hombre por causa de nuestro pecado, para él también llevarse esos pecados, para que podamos tener nosotros esa oportunidad de entrar primeramente a la salvación y después ser adoradores de él. Como dije antes, él salva a los pecadores para que sean sus adoradores. Vamos a ver también que ustedes habrán visto que aquí tienen como un borde. Eso era para impedir que el pan se caiga de esa mesa. Fíjense hasta los detalles que el Señor tenía para con todos los muebles. Esa mesa tenía que sostener, guardar y cuidar esos panes. Entonces, vamos a ver que quien dijo su trono de gloria en la encarnación
Está coronado de gloria en la encarnación y honra en su exaltación. La moldura del anchor, yo les decía a ustedes, porque en la Biblia lo tradujimos aquí directamente a metros y centímetros, porque en la Biblia habla de codos. En realidad hay dos medidas de codos, una es de 45 centímetros y otra de 50, porque los hebreos, y como me decía un hermano, mi codo no llega a 45, llega a 40, ¿no? Claro, pero se tomaba como 45, la medida es de comenzando aquí el codo hasta el final del dedo sería, ¿no? Esos serían los 45 centímetros. Pero los egipcios tenían 50 centímetros, ¿no? Eran más altos, entonces en su brazo era más largo también. Entonces lo tradujimos directamente a centímetros. En algunas otras directamente coloqué codos. Pero quería compartirle eso para que ustedes sepan que las medidas de codos existen dos, y una es de 45 y otra de 50 centímetros. También existe el palmo, pero el palmo también hay mucha diferencia, depende de la mano. ¿Veo? Un palmo puede ser, la mía no es igual a otra, más chiquita, más grande, ¿no? Entonces, ese cuidado también tuvimos nosotros para que podamos entender, hermano. Tenía entonces esas varas que tenían unos anillos para justamente colocar ahí. Esas varas todas tenían que estar cubiertas de oro también, y soportaban el peso de cada mueble, por supuesto. Estos panes eran hechos de harina fina, no de cualquier harina, una harina fina. Ello nos demuestra que la muerte y resurrección de Cristo eran necesarios para que Él pudiera ser el alimento de nuestras almas. O sea, el pan está servido siempre en la mesa. El tema es que nosotros tenemos que entrar a buscarlo. Gloria al Señor. ¿Entiende? No hay que entrar por la puerta, hay que buscarlo. Bendito el Señor. A través de la oración, ¿no? De la humillación, del sometimiento a su palabra. Gloria al Señor. Entonces, el grano de trigo muere, o sea, hablando del cultivo, ¿no? Muere ese granito, crece, y después es cortado o trillado, es molido, es amasado y es horneado. Así somos nosotros, hermanos. Y a veces no nos gusta, hermanos. Por eso le decía que me gustó lo de la madera, porque la madera creció en un lugar, tenía su raíz ahí, pero un día el Señor lo cortó porque lo necesitaba. Y aquí pasa lo mismo con la harina. También, para poder crecer y dar fruto, primero hay que morir. Hay que morir a este mundo. Gloria al Señor. Después el Señor hace el resto. Cada pan habla de los sufrimientos que Cristo padeció para que nosotros pudiéramos encontrar en Él el pan de vida. No tenían levadura porque la levadura es tipo de pecado. Esa es otra cosa, hermanos. Un hermano me decía, ¿por qué no lo hacemos más grande el pan? Le digo, no, porque ahí se va a notar que hay levadura, ¿no? Mejor así, que se note que está aplastadito, que no tiene levadura. Amén. Todo tiene su significado, el porqué, hermanos. Entonces, se ponían 12 panes en la mesa. Esto representa también a las 12 tribus de Israel unidas como Dios las vio. También representa a los verdaderos creyentes en Cristo que están siempre delante de Él. Gloria al Señor. O sea, buscando ese alimento. Bendito el Señor. Hoy estamos haciendo eso, hermano. Estamos buscando de su alimento. El segundo mueble que está ahí al fondo, el candelero de oro, está también en Éxodo 25 del 31 al 40, y usted va a ver ahí que tiene como 7 brazos, 3 de cada lado y 1 al centro. Esa pieza tendríamos bastante para explicar y para hablar, hermanos, por todo lo que contiene, por todo lo que representa, pero quisimos sintetizar un poquito.
El candelero fue hecho de una pieza sólida de oro. Gloria al Señor. Dice que fue labrado a martillo. Y a veces nos pega la palabra, nos pega el vecino y nosotros ya queremos llorar ahí, ¿no? Gloria al Señor. Pero dice que eso, fíjese, fue labrado a martillo, pesaba como 57 kilos, ha sido evaluado en más de $25,000, fue colocado al lado izquierdo. O sea, cuando uno entra, está del lado izquierdo, así como lo pusimos nosotros. En cada brazo hay 3 copas. En cada bracito tiene 3 copas. Y dice que también tiene figura de almendras, una manzana y una flor. Estas copas contenían aceite de oliva, no cualquier aceite. Y tenían su mechita también ahí, gloria al Señor. Por eso que el trabajo del sacerdote era importante, porque él tenía que entrar todos los días, en la mañana y en la tarde, a mirar a ver cómo estaba el aceite de ese candelero de oro. Tenía que traer, había otros utensilios que era para quitar el carbón, la despabiladera, la que traía el aceite, muchos elementos que no están aquí, pero quisimos hacerlo más representativo. Y eso habla, hermanos, de que el sacerdote tiene que tener todas esas herramientas. Por eso que nuestro hermano decía que el pastor es el que enseña y el que aconseja, el que da instrucciones. Cuando la lamparita no está prendiendo bien, algo está pasando. Quizás tiene su mecha muy larga y no le funciona, o tiene poco aceite. Gloria al Señor. Y lo que está diciendo aquí es que quiere que alumbre. Fíjese que el significado de este candelero no es alumbrar hacia atrás, sino alumbra hacia adelante, hacia su propia estructura. Nosotros colocamos aquí unas luces para que ustedes pudieran ver, pero en realidad la Biblia dice que no tenía luz natural, no tenía luz de este mundo, sino que la única luz que había y la poca luz que había era ese candelero, la que alumbraba. Bendito el Señor, porque lo natural no entra, hermano, al tabernáculo. Gloria al Señor, sino que es solamente lo del cielo, lo del Altísimo. Gloria al Señor. Lo que tiene que estar siempre ahí en ese tabernáculo tiene que ser siempre lo de arriba. Bendito el Señor. Por eso que la Biblia habla de que de noche, dice que cuando se terminó de construir todo este tabernáculo, descendió, dice, la gloria de Dios. Bendito el Señor. Y dice que se veía en la noche como llama de fuego. Pero no de todo, sino que solamente del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ese candelero de oro representaba mucho como iluminación para aquel que ingresaba a ese lugar, porque no podía ingresar con otro tipo de luz. La luz tenía que ser únicamente la que estaba ahí. Las cortinas que estaban al frente impedían la luz natural que ingresara. Solamente ese candelero era la única, digamos, luz que tenían los que entraban a servir en ese lugar. Tanto cuando el sacerdote entraba a controlar todo lo que había ahí, como cuando cambiaban el pan, cuando también entraban hasta el altar del incienso y ahí colocaban el incienso o traían el carbón encendido. Fíjese que la Biblia habla de que a mí me llamó siempre la atención, pero ¿y dónde hacían el fuego para el altar del incienso? Porque no hablaba en ningún lado de que se hiciera fuego ahí y ahí se colocara porque ya estaba en un lugar santo. Quizás es lo que uno piensa, que primeramente ahí no. Dice que los carbones encendidos se traían de allá, del altar de bronce. De allá se traía, gloria al Señor, aquí al altar del incienso. Bendito el Señor.
Seguimos con el candelero, hermano. Todo este trabajo fue labrado a martillo como emblema de tristeza y sufrimiento. Habla de los sufrimientos de Cristo. El candelero es tipo del Espíritu Santo. Toda la luz natural fue excluida del tabernáculo, todo el servicio fue hecho con la luz del candelero. Gloria al Señor. Fíjese, hermanos, que a veces uno escucha a los siervos, ¿no?, que nos enseñan, ¿para qué lucecita de colores? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y uno dice, por ahí queda mejor, queda más bonito, más lindo, se ve mejor, a muchos les va a gustar, pero dice que no, dice que todo el servicio fue hecho con la luz del candelero de oro. O sea, con lo que Dios enseña, eso es. Con lo que el Señor nos guíe, con eso nada más. Bendito el Señor. Yo no sé si usted está recibiendo, pero yo estoy aprendiendo mucho, ¿no? Gloria al Señor. Así ahora las cosas de Dios pueden ser conocidas y entendidas solamente por la iluminación del Espíritu Santo, porque eso es lo que representa este candelero, el Espíritu Santo, la luz. Bendito el Señor. En Éxodo 25:37 leemos: las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. Lo que yo le decía hace un rato, ¿no?, que solamente alumbraba a sí mismo, pero que podría el sacerdote utilizarlo también como su iluminación. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. El candelero es tipo también del Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Por eso que nuestro testimonio vale mucho, hermano. Vale mucho nuestro testimonio, hermanos. Éxodo 25:32 dice: y saldrán 6 brazos de sus lados. No es que al que se estaba encargado de hacer este candelero dijo, bueno, hagámosle 6 brazos y uno al centro, no. Sino como leíamos al principio, viendo en la palabra y en Éxodo 25, como Dios estaba ordenando, como Él estaba diciendo que se hiciera. Así tenía que hacerse. Dice, entonces, Éxodo 25:32, y saldrán 6 brazos de sus lados, y esto nos recuerda de Juan 15, cuando habla de la vid. ¿Se acuerdan? Que dice que es la vid y nosotros que somos los pámpanos. Entonces, somos unidos en su muerte, representada por el labrado a martillo, y también en su resurrección representada por las almendras. ¿Por qué habla de las almendras? ¿Se acuerda cuando hubo esa disputa entre los líderes ahí, que nosotros podemos también estar ahí, que podemos ser líderes y que... Y el Señor le dijo a Moisés, bueno, que cada uno traiga su vara acá, su vara seca. Porque es así, hermano. Y dijo el Señor, el que reverdezca, ¿y qué más? ¿Qué más hizo esa vara? Reverdeció, dio su hojita, dio su flor, dio su fruto. Entonces eso recuerda también ahí. Está representado eso ahí también. Gloria al Señor. No en vano, hermano, el Señor eligió algo siempre, para que nosotros aprendamos. Gloria al Señor. Mira, hay cosas que todavía no sabemos nosotros, pero que un día vamos a saber. ¿Por qué? Entonces, vemos aquí que Aarón cuidó de las lámparas del candelero. Él, como sumo sacerdote, echaba aceite a las lámparas y cortaba las mechas. Hacía ese trabajito él. Así anda Cristo entre nosotros, con palabras de aliento o de reprensión, según nuestra necesidad. Gloria al Señor. El despabilar la mecha era tan necesaria como era el aceite para producir una luz brillante y pareja. Por eso que Dios es un Dios de orden. Cuando ya nos salimos de control, viene la palabra, nos corrige, nos corta la mechita ahí,
manténgase en orden, amén. Gloria al Señor, porque necesitamos, hermano, amén. La despabiladera era de oro, que representa divinidad. Recuerden, todo lo que es oro representa divinidad, purificándonos y limpiándonos para que alumbremos en medio de la oscuridad de este mundo. Eso es lo que está representando ahí ese candelero. Ahora, más allá adelante está el altar del incienso. Ese altar del incienso dice aquí que era de un codo de longitud, o sea, unos 45 centímetros aproximadamente, y su anchura de un codo, otros 45, y su altura de 2 codos. No era muy elevado y era un cuadrado, eso es lo que podemos ver. Amén. También tenía sus barras, sus aros para que puedan ser colocados esas varas para ser transportados en el momento que fuera necesario. Y vamos a ver, hermanos, que estaba colocado, dice, delante del velo. Eso es muy importante, hermanos, el altar del incienso que esté delante del velo. ¿Por qué estaba delante del velo? Hay algunos comentaristas que dicen, bueno, estaba delante del velo porque ahí es donde se derraman lágrimas de los santos, porque ahí es donde se hacen oraciones de los santos, porque ahí es donde se rinden los santos, gloria al Señor. Es ahí donde se trae todo al Señor lo que uno quiere adorarle, gloria al Señor. Si uno trae un cántico al culto, es para el Señor. Si uno trae una alabanza, una adoración, es para exaltación del Señor, gloria al Señor. Por eso que estaban esos 2 querubines ahí, impidiendo que no entrara al lugar santísimo algo inmundo. Amén. Entonces, veíamos aquí que estaba entonces colocado delante del velo, pero dice directamente enfrente del lugar santo, del propiciatorio. El propiciatorio, recuerden que es lo que está ahí atrás, es la tapita con los 2 querubines. Nosotros pusimos así para que ustedes vean los 2 querubines. En realidad tendría que estar mirando hacia este lugar, así. Pero para que ustedes vean lo pusimos así, directamente al propiciatorio. Esto habla de Cristo, por medio de quien llegamos a Dios. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dice? Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, hermanos, nosotros, como decía nuestro hermano, ya hoy podemos entrar nosotros porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros el precio. Ahora, la corona, fíjense que tiene una corona ahí alrededor, hablando del altar del incienso, tiene una corona. Servía para que no cayera el carbón encendido, porque lo traían, recuerden, del altar de bronce de allá afuera, lo traían y se podía caer quizás, pero el Señor no quería que se cayera ese fuego, que ese fuego se mantuviera ahí, porque el que quiere adorar a Dios tiene que venir en el fuego, para que comience a elevarse esa alabanza, esa adoración al Señor. Ese es el incienso. Bendito el Señor. Entonces, y así nos enseña que el incienso, de sus méritos y su intercesión, prevalecen a nuestro favor para guardarnos de tropezar y caer. Porque estamos en este mundo, hermanos, y nosotros tenemos que pedir siempre al Señor que nos guarde en todo y que Él nos siga enseñando todo, hermanos. Ahora, el incienso entonces representa lo que se pone. Fíjese que no era que primero se colocaba el incienso y después el carbón, no, primero el carbón y sobre ese carbón encendido el incienso, para que prendiera, para que tirara ese humito, ese olor fragante. Eso es lo que surgía ahí, ese olor fragante. Bendito sea el Señor.
Por eso dice que en las oraciones de los justos son olor fragante delante de la presencia de Dios. El incienso representa también la adoración y alabanza del pueblo de Dios, como el fuego del altar de bronce fue llevado al altar de oro, yo le dije de allá afuera, aquí adentro, para quemar el incienso. Así el pueblo de Dios recibe inspiración para adorarle, meditando en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetir lo que dijo el hermano: cuando entraba el sacerdote, miraba hacia arriba y veía los querubines. Estaba mirando al Señor por el sacrificio de él. Fíjese que todo esto se construyó mucho antes de que el Señor Jesucristo estuviera en la tierra. Por eso que se habla mucho de tipología, de tipos, de sombras respecto del tabernáculo, porque era ya como una, podríamos decir, una advertencia de lo que iba a suceder, una profecía de lo que iba a pasar. Y quizás los que estaban en ese momento no entendían, como nosotros hoy muchos no entendemos de la palabra, pero un día vamos a entender por qué, hermano. Amén. Bendito el Señor. Vamos a pasar a la segunda habitación, que es el lugar santísimo, y ahí vamos a ver, hermanos, que hay un solo mueble, que es el arca del pacto, con su propiciatorio, que es la tapa, lo que está cubriendo ahí. Bendito el Señor. Fíjese que ese mueble que está ahí es único. Y yo miraba y me preguntaba a mí por qué solamente un mueble, cuando que podría haber otro candelero ahí y no. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso está ese otro velo ahí. Gloria al Señor. Porque lo que la Biblia habla de que de noche se veía como fuego que salía de este lugar, del lugar santo, santísimo, y que salía, y que ellos estimaban que era del arca, ¿no? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces el único mueble en el lugar santísimo era el arca, con su cubierta llamada el propiciatorio, que era una pieza con los querubines. Todo eso era una sola pieza. Lo que veía, hermanos, que la parte de abajo, digamos, el arca o el cajón ese que estaba ahí, era de madera, pero recubierta en oro por dentro y por fuera. No se tenía que ver la madera. ¿Por qué no se tenía que ver la madera? Porque para Dios era importante su divinidad. Recuerden que el oro representa divinidad, y que lo que se haya de guardar ahí adentro sea grato a Él primeramente. Por eso que vamos a ver en la Biblia que dice que ahí se guardaron, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, las 2 tablas, ¿no? ¿Y qué más se guardó ahí dentro? La vara de Aarón, ¿y qué más? Y el maná, porque eso era agradable a Él. Bendito el Señor. A veces hay confusión, hermanos, de que cuando se construyó esto ya estaba todo ahí, y vamos a ver que no es así. Que lo primero que entró ahí fue las 2 tablas, su palabra, esos mandamientos preciosos. Gloria al Señor. Entonces, que primero nosotros, ¿qué tiene que entrar? Su palabra, su mandamiento, su ordenanza, su instrucción, su enseñanza. Entonces primero eso entra ahí. Después, con el transitar de este pueblo hebreo por el desierto, fue completando lo que hablamos recién de la vara de Aarón y del maná. Amén. Gloria al Señor. Entonces seguimos con esta arca, que dice
en Éxodo 25 del 10 al 22, nosotros primeramente cuando armamos todo esto dijimos ¿cómo hacemos? Y dijimos lo dejamos todo armado porque después es más difícil colocarlo, ¿no? en su lugar. Pero cuando nosotros vamos a la palabra vemos que lo primero que se colocaba era el arca, ¿no? Y después se colocaba el resto de muebles y se armaba todo. Y nosotros vemos hoy que nosotros para poder explicar esto tuvimos que hacerlo de afuera hacia adentro. Y Dios trata con nosotros de adentro hacia afuera. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, eso es una gran enseñanza para nosotros de que Dios trata con nosotros de adentro hacia afuera. Lo que está adentro tiene que salir fuera. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en esta arca que veíamos recién en Éxodo 25 del día 22, vamos a ver que también no escapa a esa madera de acacia que fue tan utilizada por Dios para su tabernáculo. Gloria al Señor. El oro también. Dice que era de madera de acacia cubierta de oro por fuera y por dentro. El oro simboliza, como dijimos, la deidad, y la madera, la humanidad de Cristo. Por estar en el lugar santísimo, es símbolo de Cristo en gloria, en la presencia del Padre. Gloria al Señor. El arca medía en altura en lo largo 1,15 m por 70 centímetros de alto y de ancho aproximadamente, ¿no? Era casi, podríamos decir que no era muy elevado, era bastante bajita. Gloria al Señor. Lo que quizás uno siempre se ha preguntado, por ahí no, porque yo siempre he dicho que el predicador o el cristiano tiene que ser muy curioso, investigar, indagar, explorar, buscar. Y yo decía, ¿cómo entró esa vara ahí? Si esa vara ellos usaban como un bastón, y una persona normal tiene 1,70 m, 1,65 m, así que ¿cómo? Y bueno, ahí vemos que era más largo que ancho. Gloria al Señor. Dios es perfecto, hermano. Bendito el Señor. El propiciatorio, lo que está ahí arriba, que es la tapa y los querubines, vamos a ver que está en Éxodo 25 del 17 al 22, dice que fue hecho de oro puro. Ahí no intervino la madera de acacia. Fíjese la diferencia ahí, no solamente oro. Por eso es que usted va a ver por ahí que hay buscadores de tesoro y buscadores de no sé qué cosa, porque saben que ahí se salvan si encuentran eso, ¿no? Pero Dios lo ha ocultado, hermano. Por más que digan que ya apareció no sé en dónde, y que no, hermano, Dios lo ha ocultado porque saben, si hoy se encuentra eso, el mundo entero irá a adorar a esa caja. Pero la gloria de Dios no está en esa caja. Gloria al Señor. Entonces por eso Dios lo ha ocultado. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces, el oro nos manifiesta que la obra de propiciación es obra divina. Fíjese, dice, fue labrado a martillo. Yo me he puesto a pensar y a mirar y cómo será trabajar el oro con martillo. Bastante difícil. Aunque dicen que el oro puro es blando. Entonces se puede trabajar, pero el que está trabajando tiene que ser muy prudente, de golpe suave, de moldear bien, de tener una mente clara de lo que está haciendo, y que ahí en ese lugar no se podía usar clavos. En ninguno de los muebles no se usaba clavos. Bendito el Señor. Solamente martillo. Así fue labrado ese propiciatorio con los querubines, ¿no? Tipificando entonces así los terribles sufrimientos de Cristo en su obra de hacer propiciación por el pecado. En estos días
que estamos de Semana Santa, el mundo está festejando eso, pero vemos, hermanos, que nadie conoce el sufrimiento que pasó el Señor. Lo que están esperando es que mañana domingo resucite y hacer fiesta. En cambio, nosotros sabemos de que para poder resucitar Él tuvo que todo un proceso, desprecio, sufrimiento, burlas, hasta llegar a la cruz, y de morir y descender allá hasta lo más profundo, dice. Gloria al Señor. Pero hoy le damos gracias a Dios porque Él nos salvó a nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. También vamos a ver que el sacerdote pasaba a ministrar a este lugar una vez al año y traía una sangre y rociaba sobre ese propiciatorio. Nos recuerda que la misericordia está basada sobre la justicia. Por eso que siempre se habla de que nosotros no podemos matar a nadie, porque su sangre viene sobre nosotros. La justicia de Dios nos va a reclamar a nosotros. Entonces no se puede, pero el sacerdote traía esa sangre de ese cordero que había sido presentado allá y una vez al año lo derramaba sobre el propiciatorio. Bendito el Señor. Gracias a Dios que Él ya entregó su vida por nosotros. Éxodo 37 del verso 7 al 9, vamos a ver de los querubines, exclusivamente de los que ya están ahí sobre ese propiciatorio. Éxodo 37 del verso 7 al 9. Fíjese que no es que nosotros pensamos, bueno, ¿cómo iba a quedar mejor los querubines? No, sino que la Biblia habla de que tenían alas extendidas y se juntaban prácticamente unas con otras, estaban enfrentados, pero su vista estaba mirando hacia abajo, hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque hacia adentro estaba la gloria de Dios. Entonces dice, con sus alas extendidas por encima, cubriéndola, y sus rostros el uno enfrente del otro, mirando hacia la cubierta, o sea, hacia el propiciatorio, lo que habíamos visto. Gloria al Señor. Nosotros con esto, hermanos, vamos a ver también que ese arca del testimonio o arca del pacto tenía también sus manijas para poder ser transportada. Les recuerdo que el único que podía entrar, o los únicos que podían entrar, eran Aarón y sus hijos como sacerdotes, y cubrir todo eso. Había unas telas especiales que no quisimos entrar en profundidad en eso, para cubrir los muebles. Y una vez que estaban cubiertos, entraban los levitas que estaban a cargo de transportar esos muebles. Había una familia de levitas que estaban encargadas de transportar solamente las maderas, las tablas. Había otra familia que se encargaba de transportar los muebles. Otra familia se encargaba de transportar las telas. Gloria al Señor. Otra familia se encargaba del armar. Por eso es que la iglesia, como veíamos, tenemos que estar doctrinados. Tenemos que estar en comunión. Fíjense si alguno de ellos decía, no, yo prefiero armar. En vez de transportar las maderas, yo quiero armar. O el que estaba encargado de las telas de transportar decía, no, a mí no me gustan las telas, prefiero llevar los muebles. Por eso tenemos que estar en comunión, hermanos, con los siervos, con la obra, entre hermanos, estar doctrinados, que nos hayan enseñado eso y que estemos en comunión y que estemos también en el partimiento del pan, dicen. Y no solamente en eso, hermanos, sino también, dice, en las oraciones. La oración, hermanos, la oración los unos por los otros. Y nosotros con esto quisimos representar, hermanos, lo poco que el Señor nos ha enseñado, compartirles a ustedes, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Yo quisiera, no sé si nuestra hermana Marta es la que va a continuar, gloria al Señor. Nuestro pastor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esperamos que se hayan gozado, hermano, con esta mini enseñanza. Gloria a Jesús.
pero quisimos hacerlo, hermanos, como para el Señor. Amén. Dios le bendiga a cada uno, hermanos.